Oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Hermanos, qué maravilloso. Me imagino al profeta Isaías, eso está en Isaías 49, es el profeta que se paraba en las esquinas de Jerusalén, levantaba voz de cuello y gritaba, oídme costas, nosotros somos las costas. El Salvador es la costa que está oyendo esta palabra. Escuchad pueblos lejanos. ¿Qué más lejano que el Salvador desde Jerusalén, hermanos? Si para llegar a Jerusalén se necesita muchas horas de vuelo, se puede imaginar en barco o en otra forma de transporte. Así es que, amada familia, vamos a orar. Vamos a hablar del consuelo que Dios le da a su pueblo Israel. Y ese consuelo está escrito para la eternidad. Y nosotros somos esa Jerusalén. Amén, hermanos. Tome la palabra de la promesa que usted es la Jerusalén de Dios. Usted es la Jerusalén celestial que bajará del cielo a reinar eternamente con Jesucristo, con Yeshua. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos inmensas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Llénenos de su santa y divina presencia. Queremos sentir, Señor, ese abrazo del Padre Celestial, que nos arrope con su manto sagrado, que podamos nosotros sentir esa pasión del Espíritu del Señor mismo en nosotros, porque Él es un regalo para nuestras vidas, el Consolador. Es una ofrenda de amor que Jesús nos dejó cuando hace 2000 años ascendió a los cielos y decidió dejar al Consolador. Gracias, Señor, porque estamos en la tercera sección de estudio que se llama el estudio del consuelo de Dios para su pueblo, para Israel y nosotros que somos ese Israel espiritual injertado en el Israel remanente de Dios, el Israel, el pueblo escogido de Dios. Un pequeño remanente entre el concierto de las naciones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amada familia, quiero decirles que estamos en la sección de estudio que se llama Re-E. Una R y dos E. Re-E. Y eso significa mirar, ver y saber que Dios nos está observando. Que Dios nos está enseñando. Que Dios quiere que entendamos que Él ha venido con su espíritu a exhortar con amor, a edificar para que nosotros caminemos en la verdad y tengamos como respuesta una vida en abundancia, y a consolar. Y de eso voy a hablar ahora, del consuelo de Dios para Israel y para nosotros, ¿verdad? Porque este libro fue escrito en ese tiempo para el pueblo de Israel y ahora se abrió los brazos en la crucifixión, en la resurrección, en la redención para todo el remanente que está alrededor del mundo, que es de diferentes colores, etnias, pueblos y naciones, que le vamos a cantar al Cordero y que le estamos cantando al Cordero y le cantaremos, así como dice el Apocalipsis 7, quienes son esos que vuelan como palomas, son los redimidos de las naciones, pueblos, etnias y lenguas. Amén, hermanos. Entonces vamos a abrir la escritura, hermanos, en el versículo, en el capítulo, bueno, tengo varios de consuelo, pero esta es la tercera de consuelo y vamos a el 52. Hemos estado estudiando y oyendo el estudio de Isaías 54. Ahora nos vamos a quedar en Isaías 52. Y es hermosísimo, hermano.
que en medio de Isaías 53, y que sabemos que es el capítulo mesiánico de la redención mundial, de la salvación mundial, porque ahí está el siervo sufriente, tenemos nosotros desde Isaías 49, tenemos una enseñanza maravillosa sobre lo que es el siervo de Dios, que ha sido puesto como luz a las naciones, para que lleve la salvación para toda la tierra. Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Poca cosa es para mí que tú seas mi siervo, para que reúnas las tribus de Jacob. Hermanos, es algo tan maravilloso. Este es el himno del ministerio donde nosotros hemos estado trabajando aproximadamente por 30 años. Así que es el himno del Ministerio Internacional La Higuera, es exactamente Isaías 49, que es un cántico de consuelo. Y pues sabemos nosotros que el profeta mesiánico, el profeta que más habla sobre el consuelo de Dios y de la redención de Dios y de todo el plan profético de salvación de Dios, es el profeta exactamente Isaías. Entonces nos vamos a quedar, mis amados, con Isaías 52. Imagínense que Dios le está hablando ahorita a usted y Dios le está levantando su espíritu que está decaído, ¿verdad? Y dice así: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrán a ti incircuncisos ni inmundos. Hermano, la palabra inmundo es tamé, que quiere decir leproso. Leprosos, hermanos. Y dice el 2, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Hermanos, no existe ninguna economía que pueda pagar el gran rescate de la redención que Jesucristo ha hecho y que el Dios de Israel ha hecho con su pueblo. Hermanos, ¿qué pueblo puede haber sido regado alrededor del mundo? Que salieron huyendo por 2000 años y a los 2000 años regresan a la tierra y regresan de una manera milagrosa, prodigiosa, de una manera que deja a las naciones atónitas. En primer lugar, porque en todas las naciones donde anduvieron fueron vistos de menos, fueron hacinados en lo que se llaman guetos. Guetos, hermanos, es un barrio donde finalmente quedaron presos, encarcelados, todo porque eran judíos. Un odio espantoso del mundo, de los gobiernos liberales y contrarios a la Torá, y los encerraron para sistemáticamente, hace unos, desde el siglo pasado, exactamente unos 75 años, sistemáticamente Hitler pues los estuvo matando, ya sea en hornos de fuego, quemando sus cenizas, llenan muchos lugares de Europa donde dominaba Alemania, o quedaron en barracas o muertos por inanición, por hambre. Niños, viejos, jóvenes, todos ellos. Ustedes han visto las películas, hermanos, y esa es la historia vergonzosa y horrible de la humanidad en el siglo pasado. Entonces dice así: por tanto, así dice Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Sin ninguna razón, hermanos. Sin ninguna razón han sido odiados. La única razón es que llevan los rollos de la Torá, que tienen la viñeta pueblo escogido del Dios Todopoderoso. Y por esa causa es que ellos han sido odiados. Han sido odiados, hermanos,
porque celebran las fiestas sagradas que Jehová ha dejado en la Escritura, porque guardan la comida que Dios ha dejado en la Escritura, porque hacen las oraciones tal cual Dios las ha dejado en la Escritura, porque se visten así como Dios quiere que se vista diferente el pueblo de Israel, tal como Dios se los ha indicado, porque tienen como ley la Torá, como ley civil la Torá, porque hacen los matrimonios conforme el formato bíblico, porque hacen la presentación de sus niños conforme el ceremonial del pacto de la circuncisión, porque ellos hacen sus purificaciones y ceremoniales de acuerdo como están escritos en la palabra, porque ellos siempre tienen la esperanza de un Mesías, y gloria a Dios por eso. Es el pueblo de la esperanza, hermano. Es el pueblo que ven al oriente, y es el único himno en el mundo que no habla de guerra, ni de muerte, ni de batallas, ni de conquistas a causa de la sangre. Es el pueblo que habla de un himno que es esperanza, hatikva, que significa que mientras haya una alma judía viendo al oriente y que sus ojos estén puestos en Sión, no se ha perdido la esperanza de un pueblo y de una nación esperando a su Mesías. Y hermanos, vemos nosotros aquí que esa redención tan grande se las ha provisto ese Dios que te ha provisto la redención a ti y a mí. Y su nombre es Goel. El Goel es uno de los nombres o las manifestaciones de Dios, del Dios de Israel para su pueblo y para nosotros. Y dice así el 5, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente. ¿Cuántas injusticias se han hecho contra Israel? Hermanos, si ven a un judío en Europa o digamos en lugares que son completamente odiados, el pueblo de Israel, si lo reconocen como judío, ahí mismo los matan, ahí mismo los torturan, ahí mismo los asesinan, ahí mismo les hacen bullying, o si eso es lo menos que les pueden hacer, no, porque el deseo y el odio de miles y millones de personas en el mundo es acabarse a Israel. Dicen que es el cáncer del Medio Oriente, dicen que es el pequeño Satanás del Medio Oriente, dicen que no tiene derecho de ser nación, que no tiene derecho de ser pueblo. Hermanos, ¿de dónde han sacado todas esas aberraciones? Del infierno, del propio infierno, no vienen de otro lugar. Porque el Dios de Israel, el Dios de los judíos es un Dios para todos, pero ¿para cuáles todos? Todos aquellos que desean buscar su nombre. Todos aquellos que desean pedirle agua viva y pedir la justicia, pero del Dios de Israel. Y dice así, y los que en él se enseñorean, los haré aullar. Oigan, hermanos, el fin de todas esas personas, Dios los hará aullar como animales. Solo los lobos aullan, hermanos. Aún los perros pueden aullar. Dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Qué terrible, ¿verdad? Hermanos, al odiar a un ser humano, se está odiando el nombre de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios le dio la vida a ese ser humano. Y si ese ser humano mantiene un estilo de vida de odiar a Israel o de odiar a los cristianos o de odiar a otro ser humano, hermanos, esa persona va a terminar aullando, porque si bien es cierto que aquí se habla para Israel, pero también Dios está con todos nosotros que no somos Israel en lo natural, sino que somos seguidores del Dios de Israel. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. El 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, qué maravilloso. Dice que esos pies
mis pies, sus pies. Si usted procura el bien a Israel, si usted levanta las manos al oriente para bendecir a la ciudad santa de Jerusalén, si usted habla con amor, con dulzura para el pueblo de Israel, pues usted tiene 52:7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, alegres nuevas, el evangelio. El evangelio es buenas nuevas, evangelio, la palabra evangelio, palabra griega, buenas nuevas, alegres nuevas, del que anuncia la paz, mensajero de la paz, hermanos. Del que trae nueva del bien. Qué lindo es, hermano, llegar a un hogar o llegar a un santuario o llegar a una oficina o al otro lugar donde caminamos y tenemos la oportunidad de conocer o de llevar las buenas nuevas de Dios. Celebrar a Cristo y resucitado en cada lugar que estemos, caminemos o visitemos. Qué maravilloso es esto. Y decir: tu Dios reina. Voz de tus atalayas. Alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Hermanos, fueron 2000 años de exilio. Eso se llamó diáspora. El retorno o galut, que estuvieron fuera, el retorno se llama aliyá. Aliyá es la palabra para decir ascender, hacer un ascenso espiritual y también un ascenso físico. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jerusalén está a 650 metros sobre el nivel del mar. Es una colina, está formada por colinas y, hermanos, uno asciende espiritualmente y físicamente al estar en Jerusalén. Entonces, esa aliyá es como cuando alguien lee la Escritura, hace una aliyá porque se levanta su espíritu, se levanta su alma, se eleva espiritualmente. Y si usa gradas para venir a leer la Escritura, como yo lo acabo de hacer, me estoy elevando física y espiritualmente solo por el simple hecho de abrir la Escritura, leer la Escritura, que blanquea mi alma, purifica mi sed. Es el agua viva que entra a darme luz a todo mi ser, hermano. Me hace que me transforme de estar viendo, oyendo, platicando cosas de la vida diaria, que tampoco vamos a considerarlas que son malas. Pero este hecho de estar sentados juntos los hermanos, este hecho de levantarnos y dar con voz de cuello, como dice aquí la palabra, que somos los pregoneros, somos los que traemos buenas nuevas de salvación, somos los atalayas, somos los centinelas, somos los vigilantes. Hermanos, qué maravilloso trabajo, obreros para el bien, obreros para celebrar a Cristo y resucitado. Pero también tenemos que dar la pasión, ver que la crucifixión fue algo doloroso, sí, pero dio a luz al Cristo resucitado. Y dice: voz de atalaya, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Ay, hermanos, ese es algo, miren, yo lo he vivido. A los 40 años de Israel ascendí por primera vez a celebrar a Cristo resucitado. Estuvimos 1200 judíos cristianos, con 8 salvadoreños, con un grupo de hondureños y 2 nicaragüenses. Estuvimos celebrando los 40 años de Israel como nación. Y así el Señor levanta sus obreros para su gloria. Y empezaron los viajes a Tierra Santa hasta llegar al viaje 21. Y yo siempre me pregunto: Señor, usted lo hizo, porque en mis fuerzas no habían. En mis posibilidades económicas, menos. En capacidades teológicas, tampoco, hermanos. Si he ido una alumna a aprender
cada viaje, abrir la escritura en los lugares bíblicos, de los más posibles, Grecia, Turquía, Roma, a buscar de Dios, a entender los evangelios, a abrir las cartas de Pablo en Corintios, en la isla de Patmos, a abrirla el Apocalipsis. Hermanos, ha sido algo maravilloso, experiencias inmerecidas. Y hermanos, todo es para que nosotros nos sintamos que somos parte de un proyecto de amor que comenzó con Israel y se extendió a las naciones. Hay que creerle a Dios. Y dice así el 9, dice: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Hermanos, ahorita mismo tomemos la promesa que nosotros somos también Jerusalén. Si nosotros no tomamos esa promesa, nos quedamos afuera. Y nosotros tenemos que estar metafóricamente llamándonos Jerusalén, porque la Jerusalén es la desposada de Dios. Si quiere ser esposa, sepa su nombre, Jerusalén, la que desciende del cielo ataviada para vivir eternamente con Cristo. Entonces, dice el Señor, qué palabra más maravillosa, la que se abre en el 52:9, que cantemos alabanzas, que nos alegremos juntamente, soledades de Jerusalén, dice, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Hermanos, yo he ido a tantos países por pura misericordia. Y fíjense que en la mayoría de los países en la arqueología vemos nosotros ruinas. Y así tiene que ser. En Egipto, en todo el camino del Éxodo, pues hay ruinas, hay vestigios, hay lugares que se señalan porque que ahí pasó el pueblo de Israel. En el monte Sinaí igual hay una ermita donde usted asciende, como 2.860 metros sobre el nivel del mar, en la montaña del Sinaí o el monte Horeb, y usted encuentra siempre santuarios, siempre lugares que han sido resguardados para el peregrinaje cristiano o judío en este caso, en el monte de Moisés. Pero yo lo que les quiero decir, hermanos, es lo siguiente. En el único lugar del mundo, porque también he estado en Jordania y hay santuarios en Jordania recordando el paso del Éxodo por ahí y recordando también Juan el Bautista que queda el bautisterio en el lado jordano y recordando a Jacobo que estuvo en el norte de Jordania cuando fue el encuentro con su hermano Esaú para el reconcilio y él venía de retorno a Israel o la tierra que anteriormente se llamaba Canaán. Pues ahí está una arqueología maravillosa, es Gerash, y arriba está lo que es el río donde ellos hicieron su encuentro de besos, de abrazos, de gritos, de llanto y de reconcilio. Y hermanos, todo esto es algo maravilloso. Recorrerlo, estar en esos lugares. ¿Saben por qué? Porque lo que nos reconfirma todo esto es que Jerusalén, Israel, sus santuarios, sus edificaciones, sus muros, hablan de ese Jesús. Galilea, los santuarios a la orilla del mar de Galilea, la multiplicación de los panes y los peces que ahorita están encontrando en la arqueología, más y más vestigios de lugar, de letras, escritos o instrumentos que se ocuparon de ceremonia o vestigios de unos pisos de mosaico tan hermosísimos donde a través de los paisajes, de las pinturas, hablan qué sucedió en esos lugares. Toda la belleza que tiene Israel, hermano, es mano de Dios a través del pueblo que retornó después de 2000 años de estar en el Galut, en el exilio. Ese pueblo que está esperando a su Mesías por primera vez, y nosotros tenemos el Mesías de ellos, nosotros lo tenemos. Y que ese pueblo es el número 1 en ciencia, en tecnología,
en toda clase de comunicaciones satelitales y de informática y de toda clase de agricultura que va a la cabeza, avances médicos, joyería, hermanos, robótica. Es algo que me quedo corta para describir todo lo que los peregrinos, por misericordia inmerecida, hemos ido a comprobar. Hemos ido a ver una prosperidad, una economía tan sólida, aún a pesar ahorita de lo que es la pandemia. Los menos muertes en comparación o en referencia con otros países que han habido más muertes. Hermanos, el tren que está pasando por Jerusalén, está la Jerusalén antigua y la Jerusalén moderna. Los museos que hablan de su historia, hermanos. ¿Quién ha hecho eso? Jehová de los ejércitos, su Goel, tu Goel, mi Goel, Jesucristo. Y dice que la palabra Goel viene del hebreo Gaal, que es rescatar, redimir, comprar nuevamente, liberar mediante una venganza o una indemnización. Gaal se refiere, según el diccionario Strong número 1350, a que una persona venga y compre algo que perdió, que esta persona esté cautiva, esté presa, esté humillada y que ha sido causa de violencia o causa de ruina o desamparo. Por pobreza misma puede quedar la persona aprisionada, siendo sirviente o esclavo de otra persona. Y viene el Goel, que es lo que hizo Cristo con nosotros, redime con un precio, compra a través del precio y lo hace propiedad. Lo compra al débil, compra al que está necesitado, al que está afligido, al que está humillado, al que está preso, encadenado, al que está ciego, al que está sordo, al que está mudo, al que está cojo, nos ha comprado. El Goel, Jesucristo, nos ha redimido con precio de sangre. Hermanos, esto es algo tan maravilloso y ahora vemos que ese Goel, aún a pesar que todavía no hay claridad, ¿quién es su Redentor? ¿Quién es el que los ha comprado? ¿Quién es el que ha pagado el precio? Hermanos, de todas maneras, también nosotros. Aún a pesar que no le reconocíamos, aún a pesar que no le amábamos como le amamos ahora, aún a pesar que estábamos en Egipto, Él nos guardó, Él nos preservó, Él nos buscó, Él nos escogió, Él nos limpió la mugre, Él nos limpió el lodo que teníamos, nos limpió toda la lepra y Él nos tiene ahora, porque dijo Pablo, y en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque ahora vemos por el espejo todavía oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ese día es Yom Kippur, hermanos. Te llegó tu Yom Kippur, el día de tu perdón, amén. Pero aún así, hermanos, seguimos pecando, porque el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Necesitamos al Goel cada día, al Redentor, al que nos perdona, al que nos asiste, al que nos consuela, al que nos dice, pobrecita fatigada, sin consuelo. Eso está en Isaías 54 y con esto termino. 54:11. Pobrecita fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todas tus murallas de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercarán a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá.
Hermanos, la tercera enseñanza de consuelo. Mire qué consuelo más generoso y exuberante nos da Dios. Que el que conspirare contra nosotros, delante de nosotros caerá. Hermanos, no esperemos venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es imitar a Jesucristo. A todos los torturadores, a los que le escupieron la cara, a los que le pusieron la corona de espina, a los que le dieron latigazos, a los que se burlaron de él, en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De igual, hermanos, digamos lo mismo. Estamos todavía viendo por el espejo, no claramente, sino que también tenemos todavía espacios que no han sido clarificados. Pero lo único que sabemos y lo único que entendemos, y es lo suficiente, es que Jesús nos ha comprado. Él es nuestro Goel, Él es nuestro Redentor. Y si Él es nuestro Redentor, Dayenu, eso es suficiente. Que Dios les bendiga, amada familia, y nos vemos en nuestra jornada de oración, en nuestros próximos programas de enseñanza con raíces hebreas de la fe cristiana. Sea la paz. Amén.